Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, aquí una vez más con la palabra de Dios. En este momento quiero tratar nuevamente sobre lo que es esta pagana fiesta que a veces eh, lo llevan al altar. Y este es algo que a Dios no le agrada. Entonces, quiero leerles un versículo en la palabra de Dios que se encuentra en Colosenses 2, Colosenses capítulo 2, versículo 8. La palabra de Dios dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, tengamos cuidado, porque en la palabra de Dios nos habla y nos enseña que no tenemos que ser engañados con tradiciones inventadas por los hombres. Si nos ponemos a estudiar, nos ponemos a ver de dónde viene claramente la Navidad. La Navidad no sale de la Biblia. En ninguna otra Biblia, según su traducción, no podemos encontrar la Navidad en la Biblia. Y como dice en Apocalipsis, también no podemos agregarle más palabras de lo que ya está. Porque esa palabra no existe, no está. Entonces esto es un invento de los hombres. Como dice aquí Pablo, no tenemos que dejarnos engañar por esos engaños del enemigo. No tenemos que creer en otras doctrinas falsas. No tenemos que escuchar eso. ¿Por qué les digo esto? Porque un día, hace un año, tuve una señal de parte de Dios, una visión. Yo estando en mi cuarto, despierto, y yo vi que en los altares adornados, según lo que yo veo en las redes sociales, pero en la visión que Dios me mostró fue que yo vi que estaba en una iglesia y el altar estaba adornado de árboles, de todos esos adornos que ellos ponen. Y cuando yo vi, agarró fuego el altar, empezó a quemar, pero aquel ruido que hacía aquel fuego cuando quema aquel árbol seco, tronaba, sonaba el fuego con fuerza. Y entonces yo vi que empezó a quemarse todo lo que había en el altar. Despertando yo en esa visión y dije: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué vi? Pero Dios me habla y me dice que lo que yo vi, eso que estaba, no le agrada a Dios. Que estar adornando a los altares no le agrada a Dios. Por eso, si vamos a estudiar la Navidad, si vemos según los que han estudiado, los que han visto, viene desde la antigüedad. Alguien llegó a hacer eso. Y como dice la palabra de Dios, tengamos cuidado porque muchos vendrán en el nombre de Jesús, muchos vendrán y falsos profetas, vendrán falsos cristos. Y es uno de ellos que en estos tiempos de la Navidad creyó eso. Creó una fecha donde nuestro Señor Jesucristo nunca lo dejó. Nunca estableció en la Biblia una fecha donde Él nació.
Porque también si podemos ver en aquel tiempo, según lo que he entendido, que no hubieron cámaras como para tomar una fotografía. Entonces fotografías de Jesús no existen. Es otra de las situaciones que hoy en día existen. Hermanos, la palabra de Dios nos habla. Tenemos que estudiar, tenemos que ver para no caernos en estos engaños del enemigo, para no caernos en las trampas de este mal que viene hoy en día. Acordemos que todo lo que está escrito en la Biblia, eso sucederá, eso pasará. Llegará el tiempo y el momento donde veremos cosas mucho peores que estos, cosas duras que en nuestros antepasados no los vieron, pero nosotros lo llegaremos a ver. Como por ejemplo el gran terremoto que dice la Biblia. Es uno nada más de lo que estoy mencionando, de lo que hay en la Biblia. La palabra de Dios siempre nos exhorta, la palabra de Dios nos guía. No tenemos que estar escuchando porque nomás queremos convivir con la familia. Sí, está bien convivir con la familia, pero no tendría que ser esa fecha. Pero también no solo es de convivir, sino que ya venimos y empezamos a poner los adornos, porque se ven bonitos. Nos engaña los ojos. Todo lo que es el árbol, todo lo que le cuelgan, los regalos, según. No nos dejemos de engañar. Quiero leerles también lo que habla Isaías. Busquemos en el capítulo 9 de Isaías. Aquí hay dos palabras que les quiero hacer ver dónde nos habla. Isaías 9:16 dice, capítulo 9, versículo 16. Porque los gobernadores, esa palabra gobernadores, ¿dónde sale? Gobernadores. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados perdidos. Versículo 17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrán misericordia. Porque todos son falsos y malignos. Es la otra palabra de malignos. ¿Dónde lo podemos? Porque la misma Biblia se contesta misma. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó su Santo Espíritu para que nos pueda guiar en la verdad, en el camino perfecto. Dice, y toda boca habla necedades, y con todo esto no ha cesado su furor, pero su mano todavía está extendida. Aquí dice que él está cesado su furor. No ha cesado su furor. No ha cesado su furor. Pero después dice, pero su mano todavía está extendida. No, Dios es grande en misericordia. Él nos ama y nos quiere. Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos apartemos de todos esos engañadores. Pero ¿dónde podemos ver de qué está hablando? De lo que me hace entender son los gobernadores espirituales, pero ¿dónde nos habla? También de los malignos. Podemos ver en Efesios capítulo 6, cuando yo lo estaba leyendo y viendo en Isaías, me acordé de Efesios capítulo 6, porque ahí es donde nos habla. Capítulo 6, versículo 12 de Efesios. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas.
de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Aquí en el versículo 12 bien nos habla sobre gobernadores de las tinieblas. Pero, ¿y en Isaías qué nos dice? En Isaías dice que son gobernadores engañadores. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados perdidos. Hermanos, tengamos cuidado al escuchar falsas doctrinas, porque detrás de las falsas doctrinas están los gobernadores de las tinieblas y gobernadores de engaños. Porque el enemigo nos trata de apartar de la luz. Él siempre tendrá eso, porque en él no, la Biblia dice que no le hallaron verdad, sino que él siempre hay engaño en él. Siempre hay engaño. La Biblia dice que él es vestido de luz. ¿Por qué? Porque él fue luz. Y hoy en día sigue engañando, vestido de luz por fuera, pero por dentro está toda su mentira y sus engaños. Podemos ver también lo que habla de los malignos aquí mismo en el Efesios capítulo 6 versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que tomar el escudo de la fe. Tenemos que tomar ese escudo, pero ¿el escudo quién es? El escudo es Cristo. Nuestro escudo es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dice: no escuches ese mensaje, apártate de ese mensaje, que ese no te conviene, ese no es el camino. Cristo nunca habló de la Navidad, Cristo nunca habló que hay que adornar el altar. Cristo no enseñó que en la Navidad es el cumpleaños de Él, es el nacimiento de Él. Cristo no nos enseñó eso. Ahora aquí dice: con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en Isaías, ¿qué enseña de los malignos? Dice Isaías 9, capítulo 9, versículo 17: por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrán misericordia, porque todos son falsos y malignos. Falsos y malignos. Aquí está hablando de que son falsos y malignos, y toda boca habla necedades. Con todo esto no ha cesado su furor, pero su mano todavía está extendida. Aquí nos habla que aparte de falsos y malignos, y todavía habla necedad, habla mentira, engaño. Jesús dijo: ¿cómo puede ser uno ciego ser guía de otro ciego? Siempre en nuestras oraciones pidámosle al Espíritu Santo que quite de nosotros esa ceguedad, que quite de nosotros, que quite de nuestros ojos esa venda que el enemigo quiere poner en nuestros ojos, porque de esa manera nos ciega y nos trata de apartarnos de la verdad del camino de Dios. Hermanos, tengamos cuidado, estudiando la palabra de Dios, estudiando la Biblia día a día, estudiando las Escrituras. Es como Dios nos aparta de todos esas doctrinas que no son de Cristo. Y la palabra nos enseña: el que trae otra doctrina es un anticristo, y el que niega que Cristo resucitó es anticristo. No estoy condenando a nadie, sino que les exhorto que nos apartemos del
de las doctrinas falsas, porque es lo que Cristo quiere para nosotros. Hermanos, que la palabra de Dios sea de bendición, que la palabra de Dios llene sus vidas. Amén.